Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Lógica CPP. El día de hoy hablaremos sobre las estructuras de decisión y su relación con las variables de tipo lógico. Como lo mencionamos en el capítulo anterior, el día de hoy vamos a ver un poco más a fondo cómo darle uso adecuado a las variables de tipo lógico y cómo se relacionan con las estructuras de decisión. He decidido dar estos dos temas juntos debido a que tienen el mismo nivel de importancia y de relevancia. En mi caso, pienso que este tema que vamos a ver el día de hoy es uno de los temas más importantes de aprender a la hora de iniciarse como programador. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a programar de una manera avanzada, te das cuenta que ya tú no vas a tener errores de código, sino que tus errores van a ser lógicos y que el 99% de los errores en un programa casi siempre va a ser lógico. Un error que no sabemos, que el compilador no lo detecta, sino que es la parte lógica del programa la que está mal. Entonces el día de hoy quiero hacer mucha énfasis, ¿sí? Quiero recalcar la importancia que estos temas tienen a la hora de programar. Entonces empezaremos por dar cuál es el uso de las estructuras de decisión o de selección, para luego explicar cuál es su relación con las estructuras, con los datos topológicos, que a medida que vaya explicando las estructuras de decisión, ustedes se van a ir dando cuenta, más o menos, van a ir percatándose de por dónde va a ir la cosa. Entonces, empecemos. Habilidad, el flujo de control o estructuras de decisión. Dicen que es la habilidad de definir el orden en el cual las sentencias de un programa son ejecutadas. ¿Sí? Presten mucha atención a esto. Habilidad de definir el orden en el cual las sentencias de un programa son ejecutadas. Esto es la parte más importante del programa. Esta es la parte más importante a la hora de programar. El orden en el cual yo voy a realizar una sentencia. ¿Sí? ¿Qué orden debo seguir? Esto lo hago mediante las estructuras de decisión, que como su nombre lo dice, son decisiones que se toman. Esta parte es llevada a la programación partiendo de las personas. Sí, así como lo escuchan. Las personas normalmente su principal o su mayor problema es saber tomar una decisión en la vida cotidiana. Esto lo vivimos todos a diario. A veces tenemos que decidir qué vamos a hacer de comida, qué ropa nos vamos a colocar, tenemos que organizar nuestro día. Entonces las estructuras de decisión son tan importantes en nuestra vida cotidiana como a la hora de programar. ¿Por qué? Porque estas estructuras de decisión o las decisiones que nosotros tomemos en nuestro día a día son las que van a permitir o las que van a llevar a que hagamos una determinada actividad. Por ejemplo, si yo el día de mañana tengo que ir a hacer una diligencia al vigía, yo puedo decir, bueno, el día de mañana
voy al vigía si no llueve. Si llueve, no voy. Y si llueve, si no llueve, voy. Y si no llueve, no voy. Entonces, aquí nos estamos presentando ante unas decisiones que dependen de un factor, que dependen de algo. ¿Sí? Entonces, las decisiones tienen dependencias, como a veces no las tienen. Pero normalmente las decisiones pueden ser simples, dobles o múltiples. Es decir, yo puedo decir, bueno, yo mañana voy al vigía. Mañana voy al vigía. Llueva o no llueva, mañana yo voy al vigía. Como también puedo decir, yo mañana voy a ir al centro si no llueve. Si llueve, voy a la universidad. Entonces, ahí ya tengo una decisión doble, que depende de que llueva. Si llueve, yo voy a la universidad. Pero si no llueve, yo voy a ir al centro. Entonces, esa cotidianidad es la que se lleva a la hora de programar mediante las estructuras de decisión. Son muy importantes a la hora de programar y es lo que más nos cuesta decidir. Imagínense si nos cuesta en nuestra cotidianidad problemas, situaciones que son más difíciles, de la misma manera se nos presenta a la hora de programar. Y es el error, o en el error que caen muchas personas a veces, el no saber tomar decisiones o buenas decisiones. Porque a veces recordemos que no todas las decisiones que tomamos son buenas, ¿no? Sino que las tomamos porque a nosotros nos parece así. Pero al momento de programar debemos tomar buenas decisiones para tener un programa más fluido y más entendido. Entonces, dice, una estructura de decisión permite seleccionar la próxima sentencia a ejecutarse basándose en una condición. Y aquí es donde viene lo importante. La condición. Hablamos ahorita de condiciones. Es decir, yo voy a ir al centro, pero esa ida al centro está condicionada. Está condicionada en que llueva. Esa va a ser la condición, que llueva. Si llueve, no voy al centro. Pero si no llueve, voy al centro. Es una expresión lógica lo que estamos ahí implementando. No sé si lo pueden notar, si se pueden dar cuenta. Si llueve, es verdadero. Si no llueve, es falso. Entonces ahí es donde entran a jugar las variables lógicas o las sentencias. Entonces, esa condición se evalúa y en función del resultado, sea cierto o verdadero, falso, se ejecutará una serie de sentencias. En programación, así como en la vida real, pasa lo mismo. Un programa va a depender de lo que yo haga o de lo que yo programo, y se va a ejecutar lo que mediante la ejecución del programa se determine con las condiciones que le pone a ese programa. ¿Cómo es esto? Bueno, en programación se utilizan las palabras reservadas if, para hacer referencia
a lo que son las estructuras de decisión. Entonces, una estructura de decisión, la que tenemos acá en pantalla, que es sí, es simple. Esta estructura de decisión la vamos a utilizar siempre y cuando la condición que esté dentro de los paréntesis sea verdadera, es decir, las sentencias que estén dentro de esta llave, de este bloque, se van a ejecutar siempre y cuando la condición sea verdadera. Si es falsa, no se ejecuta. Si es verdadera, se ejecuta. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, nosotros ya conocimos los tipos de datos booleanos, que pueden ser verdaderos como no. Y yo puedo crear una variable, por ejemplo, así decirlo, vamos a explicarlo así de una manera sencilla para que se vaya entendiendo. Yo creo una variable llover y lo que yo quiero es saber si llueve o no llueve. Entonces yo leo la variable con el objetivo de saber si llovió o no llovió. ¿Cómo me van a decir esto? Bueno, me tienen que 1, introduce 1, si es verdadero si llovió, o 0 si no llovió. Y acá lo que yo voy a poner como condición es si llover es verdadero, yo voy a, por ejemplo, una sentencia sería mostrar en pantalla, so, si llovió, por ejemplo, si llovió, tienes que ir a la universidad. ¿Sí? Este sería un caso así simple. Si llovió, tienes que ir a la universidad. Entonces, ¿qué pasa en el caso que sea falso? Acá entra lo que es la estructura doble. Si es verdadero, hago esto, pero si es falso, si no, es el que me dice o el que me permite utilizar lo contrario a lo que quiero. En el primer caso, si llueve, hago esto. Si no llueve porque es falso, hago esto. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es decir, no llovió, tienes que ir al centro. ¿Sí? Y esto sería un ejemplo muy sencillo de lo que tendría que hacer el programa, del uso que le tendría el programa. Por ejemplo, aquí, si ingresamos 1, que es verdadero, dice si llovió, tienes que ir a la universidad. ¿Ves? 1 es igual a verdadero, de eso lo hablamos en el capítulo anterior. Entonces, estas estructuras de decisión lo que me permite es saber cuándo debo ejecutar ciertas líneas de código. Si se ejecuta lo primero, no se puede ejecutar lo segundo. Si yo quiero que haya otro tipo de condiciones, llego a lo que es la estructura de decisión múltiple, que es cuando tengo diferentes condiciones. En este caso, solamente tengo dos condiciones, que es la condición doble. Si llueve hago esto y si no llueve hago esto. Así sencillo. Otra manera de resumir esto acá sería quitar el true y dejar el llover, tal cual como lo ven en pantalla. ¿Por qué?
porque llover es de tipo lógico y su contenido es lógico, y lo que está esperando if es una sentencia lógica. Entonces esta variable siempre me va a dar una respuesta lógica, sea 0 o 1, o verdadero o falso. Esto, así como está, funciona de la misma manera si lo compilamos y ejecutamos, funciona igualmente. No es necesario ponerle la igualdad. A veces se le pone solamente para no confundir, porque esto no lo pueden asimilar muchas personas. A veces les cuesta asimilar esto, pero lo menciono para que vean que también se puede utilizar de esta manera. Entonces ahora vamos a poner 0. Ponemos 0, dice no llovió. En este caso, si no, como es falso, 0, tienes que ir al centro. Entonces estamos viendo cómo las estructuras de decisión nos permiten tomar decisiones dentro del programa dependiendo de ciertas condiciones o dependiendo de cada caso. Entonces, estas estructuras de decisión, así como están al principio, lo que nos permite también, para empezar, es algo muy importante, como lo es la verificación de la entrada. ¿Qué es eso? Bueno, si hasta ahorita tú no te has hecho la pregunta de, por ejemplo, ¿qué pasa si yo en llover, por ejemplo, cuando pido llover, qué pasa si yo presiono 3 o 4? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Porque bool es una variable lógica y no puede recibir otro valor que no sea 0 y 1. ¿Qué pasa si yo le presiono 4? Vamos a ver qué pasa. Mira lo que pasa. Dice, si llovió, tienes que ir al centro. Entonces hay una inconsistencia. ¿Por qué? Porque 4 no me quiere decir nada. Y lo que me está diciendo me lo está tomando como verdadero. Entonces eso no podría pasar. Imagínense, por ejemplo, en otros casos, cuando, por ejemplo, estábamos calculándole el área a un rectángulo. Cuando yo pedía el área de un rectángulo, el largo y el ancho, tenían que ser solamente números mayores o iguales que 0. Inclusive ni 0, porque ya si el largo o el ancho es 0, ya eso no es un rectángulo. ¿Qué pasaba si el usuario no conocía algo? El resultado iba a ser inconsistente. ¿Por qué? Porque un área no puede ser negativa. Su largo y su ancho tampoco puede ser negativo. Entonces, las estructuras de decisión nos permiten validar las variables antes de darle uso. ¿Sí? Por ejemplo, si yo leí llover y yo quiero verificar que se cumpla lo que yo quiero, entonces lo que tengo que hacer es, mediante una estructura de decisión, validar ese resultado. Entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a seguir leyendo a ver qué nos sirven las diapositivas. Entonces acá tenemos lo que sería un diagrama de flujo, un pseudocódigo. Sería, la estructura de decisión está dada por su condición. Si es cierto, realizo acciones, y si es falso, si no, no hago nada. Entonces, en pseudocódigo sería si, condición, entonces, realizo la sentencia, fin. Y en el código C++, como lo vimos ahorita,
mediante el if y la condición. Acá nos dan un ejemplo de estructura de decisión simple. Por ejemplo, podemos hacerlo con números también. Por ejemplo, en este caso, si x es mayor a 0.0, entonces desplegar x es positivo. Si a es menor que b, entonces digo que b es igual a a más b. Sería una sentencia condicionada. Por ejemplo, si la nota es mayor que 15, hago algo. Si x es mayor o igual a 0, digo que y es igual a x más y, incremento el contador. Acá tenemos mi primera lógica, mi segunda lógica. Define falso 0, cierto 1. Entonces, acá nos dan un breve programa que lo vamos a realizar acá mismo ahorita. Pero quiero que vayamos a lo que son los tipos de datos lógicos. Dijimos que tenían el mismo nivel de importancia que las estructuras de decisión. Entonces, los tipos de datos lógicos lo podemos operar mediante varios o distintos operadores, para la redundancia. Por ejemplo, una estructura de decisión pudiera estar condicionada por dos condiciones. Es decir, yo puedo decir si mañana me levanto temprano y no llueve, voy al centro. ¿Sí? Entonces, de que vaya al centro depende de que me levante temprano y de que no llueva. Entonces ya son dos condiciones. ¿Cómo lo puedo hacer también? Es decir, yo voy a la universidad si me levanto temprano o no llueva. ¿Qué son estos operadores que están en pantalla? El y el no y el o. El y es para cuando yo quiero que las dos cosas se cumplan a la vez. Es decir, quiero verificar que mañana no llueva y que yo me levante temprano. Si esas dos condiciones son verdaderas, yo voy al centro. Entonces ahí juega el y su su papel. Entonces lo podemos ver aquí, por ejemplo, si llover es igual a 1, en este caso que sería true. Por ejemplo, lo podemos, por así decirlo, sabemos que esto es redundancia, pero ¿verdad? Llover es igual a 1 y o or. También el o, el operador o, lo podemos utilizar con el or, que en este caso sería si llover es igual a 1 o llover es igual a true, que en este caso va a ser lo mismo, pero es simplemente para explicar cómo funciona. Si llover es igual a 1 o llover es igual a true, ¿qué quiere decir esto? Que si es igual a 1 o es igual a true, yo voy a ejecutar esto. ¿Sí? Para yo ejecutar esta sentencia, o todas las sentencias que están dentro, tiene que cumplirse una de las dos. Es decir, una de las dos tiene que ser verdaderas. Si las dos son falsas,
esto no se va a ejecutar nunca. Por ejemplo, también podemos poner y. Con el y siempre se tienen que cumplir las dos condiciones. Es decir, que llover sea igual a 1 y que llover sea verdadero. Para yo poder entrar aquí. Eso es cotidianidad. Esto nos pasa a diario en nuestra vida. A veces una decisión depende de múltiples condiciones. ¿Sí? No solamente de una, sino a veces no va a depender de una, sino de múltiples. Por ejemplo, yo aquí pudiera agrupar las condiciones. Yo puedo decir que bueno, esta va a ser una. Y aparte, yo quiero agregar otra. También podemos utilizar el AND como y. Puede ser AND o los dos Asperson. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, esta condición es una sola. De acá va a salir un resultado. Y, por ejemplo, que llover sea distinto de 2, de 0 en este caso, falso. ¿Sí? Acá tenemos condiciones múltiples y variadas. Por ejemplo, estos paréntesis va a salir una sola decisión, verdadera o falsa. Verifiquemos. Llover es igual a 1. Si es 1 es porque es verdadero. Entonces esta condición siempre tiene que ser verdadera. ¿Sí? Siempre se va a cumplir, porque si se cumple uno, se cumple el otro. Entonces, de este y, ambos tienen que ser verdaderos, y como son verdaderos, esto da verdadero. Tengo otra y, que llover sea distinto de 0. Si llover es 1 y true, esto implica que llover siempre va a ser distinto de 0. Siempre va a ser distinto de 0. Si es 1, es verdadero. Entonces, como esta es verdadera y esta es verdadera, voy a ejecutar esta sentencia. Pero si no se cumple ninguna, no verifique. Vamos a compilar el programa a ver qué pasa. Si yo introduzco 1, debería haber entrado en la primera. ¿Por qué? Porque se están cumpliendo todas las condiciones. Llover es igual a 1 y llover es verdadero. De esta condición salió verdadero. Aparte, y esta también tendría que ser verdadera. Y verificamos que llover sea distinto de 0. ¿Llover es distinto de 0? Sí, es 1. Entonces, por eso entró aquí. Pero si yo, en vez de 1, pongo 0, dice no. No llovió. Tienes que ir al centro. Entonces, fíjate que está funcionando con esta decisión. Y esto con el operador y. También podríamos hacerlo con el operador OR. Esto también se cumpliría siempre, porque esto siempre va a ser verdadero, esto siempre va a ser verdadero. La diferencia del OR y el y es la que vamos a ver acá. Con el operador y, si yo tengo falso y falso, eso siempre me va a dar falso. Si yo tengo falso y cierto, eso va a ser falso, porque para que sea verdadero las dos se tienen que cumplir con el y. Si yo tengo cierto y falso, eso siempre va a dar falso, y cierto con cierto va a dar verdadero. ¿Qué concluimos de esta tabla del operador y? Que la única manera que para que sea verdadero la condición es que las dos condiciones sean verdaderas. Si una de las dos condiciones es falsa, el resultado es falso.
A diferencia de que con el operador O siempre va a ser verdadero si alguna de las dos es verdadera. Y la única manera para que sea falso es que ambas sean falsas. ¿Sí? Porque es como si a ti te pusieran a escoger: ¿quieres mandarina o quieres manzana? ¿Qué quiere decir eso? Que te va a tocar algunas de las dos. Es decir, vas a obtener alguna fruta. Eso es verdadero. Sea manzana o sea mandarina, pero te va a tocar alguna fruta. La única manera que no te toque ninguna de las dos frutas es que por acá te pongan otra cosa que no sea fruta y que por acá te pongan otra cosa que no sea fruta. Pero siempre va a ser falso únicamente cuando ambas sean falsas. El operador de negación o no es el que a veces nos sirve en muchos casos, por ejemplo, como en este. Fíjense que acá ustedes se estarían preguntando, bueno, ¿y esto por qué lo sé así? Bueno, el operador no, que es el de negación, lo que hace es negar la condición o la operación que viene. Por ejemplo, si yo quito el no, queda igual a 0. ¿Sí? ¿Qué es lo contrario a 0? Que sea distinto, o sea, otro número va a ser diferente de 0 mientras que no sea 0. ¿Cómo hago eso? Con el no. Niego que no sea igual. Entonces se puede leer así: no sea igual a 0. Entonces cualquier otro número que yo ponga va a ser diferente de 0. Esto se lee también como diferente de 0. Entonces el no también lo podemos trabajar con los operadores, las variables booleanas. Por ejemplo, si yo pongo aquí, si no sea true, si no llover, no llover. ¿Cómo se lee esto? Bueno, si yo quito el no, es llover, si llueve. Pero ¿qué es lo contrario a que llueva? Es que no llueva. Si quiero negar la condición, pongo el operador no, que lo que me hace es invertir la condición. Si yo quería entrar aquí cuando lloviera, ahora no voy a entrar aquí es cuando no llueva. Se podría leer así: si no llueve, entro. Si lo quito, se lee: si llueve, entro. Y si pongo la negación, sería: si no llueve. ¿Ves? Entonces, eso tiene su importancia y su relación muy directa con las variables booleanas. Esto también lo pudiéramos hacer de esta siguiente manera, para que vean que hay múltiples maneras de hacer esto. Por ejemplo, esto es una condición. Esto lo podemos tomar como una sola condición. Y yo pudiera poner aquí un no. Esto me invierte el resultado que salga de acá. Si el resultado que sale de acá es verdadero, con este no lo convierto en falso. Y si sale falso, con este de aquí lo convierto a verdadero. ¿Sí? Entonces es como jugar y dependiendo de lo que quiera hacer. A veces va a meritar hacer esto y tener múltiples condiciones. Eso dependiendo del programa. Entonces, con la negación no, falso se convierte en verdadero y verdadero se convierte en falso. Eso es lo que me hace el operador negación. Expresiones lógicas. La que tienen como un resultado un valor lógico, cierto o falso. Y se construyen mediante los operadores de comparación
que puede ser menor, mayor, igual, menor o igual que, mayor o igual que, o el diferente, que vimos que es la negación y el igual, mediante los operadores lógicos y, o no. Ejemplo, 40 mayor que menos 9, A menor que B, Z diferente de G menos 45 más 65 entre K. Estas son las expresiones lógicas que me van a permitir a mí hacer uso de condiciones. Entonces, las expresiones lógicas, como lo decíamos, son las que nos permiten la comparación, ¿sí? Y lo hacemos mediante las que tenemos en pantalla. Puede ser mediante los parámetros de comparación, menor, igual, o los lógicos, que sería a la hora de, por ejemplo, A igual a B, asigna un valor, mientras que la doble igualdad lo que hace es comparar. ¿Sí? Esta sería una manera de... Esto confunde mucho. Para comparar, si yo quiero comparar que A sea igual a B, debo poner las dos iguales. Si quiero es asignar a B, pongo uno solo. Dice, una comparación produce solamente un resultado, cierto o falso. Es decir, verdadero o falso. Aquí tenemos los operadores de comparación, expresiones. Esto es importantísimo, que esto lo que nos permite es poder asociar a la hora de una fórmula matemática mediante los operadores. Acá está la expresión, iguales, distinto, menor, mayor. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, dice A y B, para acá, en este caso. A es igual a B, 45 es igual a 67, eso es falso. A es diferente de B, 45 es diferente de 67, eso es verdadero. A es menor que B, eso es verdadero, 45 es menor que 67. A es menor o igual a B, eso es verdadero, es menor o igual a B, es menor en este caso. A es mayor que B, eso es falso porque A es menor que B. A es mayor o igual a B, eso es falso porque A no es mayor ni igual a B. Entonces tenemos acá falso y cierto. A es igual a B, eso es falso. A es distinto de B, eso es verdadero. Fíjense que con las variables booleanas solamente podemos hacer comparaciones. No podemos decir si es menor o mayor. Con letras también podemos operar. Recuerden que con el código ASCII, por ejemplo, P no es igual a D, es falso. P es distinto de D, es verdadero. A es menor que B en el código ASCII, eso es falso. ¿Sí? Porque en el código ASCII P tiene un número mayor que D y así sucesivamente con los demás números. Acá tenemos esta condición compleja que dice P y Q. Entonces, veamos. P y Q. Esto siempre tiene que ser verdadero. Esto es verdadero. ¿Por qué decimos que es verdadero? Porque para que esto sea verdadero, cuando está el operador y, las dos tienen que cumplirse. Entonces, si es verdadero esta expresión, el no la convierte en falso. Falso o verdadero
es verdadero, ¿sí? Esto es verdadero, pero como hay una negación, lo convierte en falso. Y falso con verdadero es verdadero. Con el operador o, una de las dos tienen que ser verdaderas. Y así lo podemos ver. La jerarquía, acá vemos que esto es importante, saber cómo se comporta el compilador, que es lo primero que lee. Y fíjense que lo primero que él va a buscar en una expresión son los paréntesis y va a resolver primero lo que esté dentro de los paréntesis. Luego los decrementos o incrementos, luego las multiplicaciones, divisiones o módulo, suma, resta y por último los de comparación. Dice que da otro ejemplo, dice evaluar la siguiente expresión lógica. Esto ustedes los pueden revisar más detenidamente en la diapositiva que la voy a dejar en los comentarios, en la descripción del video, para que la puedan descargar. Evaluar acá, siguen unos ejemplos. Operador, esto también es importantísimo. Yo puedo, en C++ me permite sumar, restar, multiplicar, dividir o el módulo, sacarlo de una manera abreviada. Por ejemplo, si yo quiero sumarle a la misma variable donde lo voy a almacenar, es decir, x, si yo le quiero sumar 5, yo lo puedo hacer de esta manera. X más igual 5. Esta expresión es lo mismo que x más 5. Es decir, le voy a sumar 5 a la variable donde la estoy guardando. Lo mismo con la resta, la multiplicación, la división y el módulo. Se pueden abreviar. Esto es lo equivalente a decir x más 5. Es decir, yo le voy a aumentar 5 a lo que tiene esta variable almacenada. Dice que la asignación B por C más A por D es válida. ¿Sí? Es decir, yo le voy a sumar a A lo que salga de esta expresión. ¿Por qué esta expresión es válida? Porque recuérdense que lo último que el compilador va a evaluar en esta expresión es el incremento de sí misma. Recuerden que primero se va a los paréntesis, resuelve este paréntesis, después resuelve este paréntesis, por último suma. Cuando ya tenga este resultado es que va a venir para acá y va a decir, ah, bueno, eso tengo que sumárselo a esta variable. Por eso es que esto es verdadero y se puede hacer. Dice el operador coma, separador de sentencias, para las funciones. Operador size of determina el tamaño en bytes de una variable, que es el, si queremos saber qué tamaño tiene una variable, usamos el size of. La sentencia de asignación múltiple, así como podemos leer múltiples variables, mostrar múltiples variables, podemos a todas las variables asignarle un mismo valor. Y esto para acá, pues esto ya es otro tipo de cosa. Por ejemplo, aquí nos da un resumen, los tipos de datos, decimos entero, cortos, enteros, largos, long, username, reales, float, double, long. Y acá nos hace una breve descripción de los tipos de datos. Entonces vamos a ver, aquí hay diferentes ejercicios resueltos en código y en lenguaje para que los puedan resolver ustedes. Entonces vamos a meternos un poquito más a fondo en lo que es la lógica de los programas a partir de las estructuras de decisión. Y para eso lo vamos a explicar con este ejercicio. Dice, ejercicio 1.
Dado tres números enteros, determinar si la suma de cualquier pareja de ellos es igual al tercer número. Si se cumple esta condición, escribir iguales o mostrar en pantalla son iguales. Y en caso contrario, escribir distintos. Entonces, ¿qué nos piden aquí? Leyamos detenidamente. Dados tres números enteros. Es decir, que el usuario nos tiene que dar como entrada tres números enteros, x, y, z, que los podemos llamar como queramos. Y tienen que ser enteros, nos lo dice el mismo programa. Determinar si la suma de cualquier pareja de ellos es igual al tercero. Es decir, si yo sumo x más y es igual a z, o x más z es igual a y, o y más z es igual a x, son iguales, ¿sí? Que es el proceso. Fíjense que esta frase, determinar si la suma de cualquiera de ellos es igual al tercero, es el proceso. Fíjate, en esta frase tengo la entrada. En la siguiente leo y tengo el proceso. En la siguiente frase leo y tengo la salida porque me dice si se cumple esta condición escribir iguales y en caso contrario escribir distintos. Entonces, las entradas son las que me va a dar el usuario. Tiene que darme tres números. Las condiciones es que la suma de ellos, de dos de esos tres números, tiene que ser igual al tercer número. O sea, al otro número. Si yo sumo x y y, tiene que ser igual a z. Si sumo y más z, tiene que ser igual a x. Y así con el otro. Entonces, ¿cómo sería esto en el código? Entonces, aquí lo primero que tengo que saber es que tengo que almacenar tres enteros, que son x, y y z. Esos tres enteros tengo que leerlos por pantalla. X, y y z. Leo los tres números y luego tengo que verificar que se cumpla la condición. ¿Cuál es la condición? Que la suma de alguno de ellos dos sea igual al otro número que no sumé. Entonces, esto lo hacemos de la siguiente manera. Yo tengo que verificar que x más y sea igual a z o x más z sea igual a y o y más z sea igual a x. Fíjense la agrupación en lo que nos está ayudando y cómo los operadores lógicos nos ayudan. Si la suma de ellos dos es igual a z o la suma de ellos dos es igual a y o la suma de ellos dos es igual a x, voy a escribir en pantalla son iguales. Y si no son iguales, no son iguales. Y ya está. Así de sencillo. Fíjense cómo las comparaciones nos están sirviendo para poder escribir en pantalla. Fíjense que ya esto comienza a tomar un poco de sentido. ¿Sí? Y esto, por ejemplo, no lo podríamos poner así, como así, sin los paréntesis. Recordemos que los paréntesis nos agrupan, nos permiten tener relevancia, porque el compilador primero va a ir a ejecutar lo que esté dentro de los paréntesis y después a verificar lo demás. Entonces, vamos a
compilar el programa y a ver que esto funcione. Vamos a poner 4, 6, por ejemplo, 4 y 6 son 10. Vamos a poner 4, 6 y 10. Esto debería decir que son iguales, correcto. ¿Por qué? Porque la suma de 4 y 6 es 10. Si yo, por ejemplo, pongo 4, 3 y 5, no son iguales, porque si yo sumo cualquiera de los números, de ninguna manera me va a dar 5. Entonces, fíjense que para esto es que nos sirve la estructura de decisión. Por ejemplo, esto es una manera abreviada de hacer una estructura de decisión múltiple. ¿Por qué? Porque yo también pudiera haber hecho esto. Lo pudiéramos trabajar como estructuras de decisión múltiples. Si x más y es igual a z, son iguales. Pero yo puedo poner si no, si z más y es igual a x, son iguales. Si no, si faltaría x más z igual a y, son iguales. Si no, que es la condición final, la condición tope, el falso, no son iguales. Entonces, esta es una estructura de decisión múltiple de la manera en que la estamos haciendo. Quise hacerla de esta manera para que vieran que cuando nos encontramos con un programa que tenemos muchas decisiones a la vez, existe la decisión múltiple. Si no, si es esto, hace esto. Si no, si es esto, pasa esto. Por ejemplo, esta decisión múltiple nos permite decir, por ejemplo, aquí podemos decir x más y son iguales. Aquí podemos decir z más y son iguales. Y aquí podemos decir x más z son iguales. Y ya no va a ser que va a decir son iguales para todos los casos, sino que va a decir para cada caso. Entonces, si yo coloco 4, 2, pongo 6, me va a decir x más y son iguales. ¿Sí? Entró en la primera. Hay una suma. Fíjense, ustedes se preguntarán, bueno, pero si yo asumo esta y resulta ser que las otras dos pudieran ser verdaderas, no hay manera para eso. ¿Por qué? Porque una estructura de decisión múltiple solamente va a ejecutar una de las condiciones. Las estructuras de decisión múltiples o doble solamente ejecutan una sola sentencia. La primera sentencia o condición que encuentren verdadera, en esa va a entrar y ignora el resto de las demás y continúa con la otra del programa. Es decir, que para que entre en la última condición, todas las anteriores tienen que ser falsas. Entonces tengo que tener cuidado con las condiciones que pongo acá, ¿sí? Y cómo las pongo. Porque si esta de acá yo la pongo así y acá pongo y más x o otra manera, va a entrar en la primera. Muchos creerán que si yo pongo aquí x más y, aquí y más x igual a z, y entraría en las dos, porque eso se va a cumplir, pues eso va a ser falso, porque solamente va a entrar en la primera condición verdadera que encuentre y lo demás lo va a obviar, es decir, lo demás no lo va a tomar en cuenta, sino que se salta todo eso y continúa con la ejecución del programa fuera de la estructura de decisión. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta al momento de programar las estructuras
de decisión, su relación con las variables lógicas, como lo vimos ya hace un momento. Las variables lógicas juegan un papel muy importante. Por ejemplo, aquí también pudiéramos hacer lo que implementamos en la... hay un video, por si no lo han visto, el video está en nuestro canal, se llama ¿Cómo generar un número aleatorio? La librería no la recuerdo muy bien en estos momentos. Pero bueno, si gustan, se pueden pasar por el canal y chequear el video para generar un número aleatorio, que ahí explico muy detenidamente cómo hacerlo. Entonces, en este capítulo, acá en esta parte, ya quisiera que esto quedara muy en claro, lo que es las estructuras de decisión y el uso de las variables, su importancia a la hora de programar. Por ejemplo, las estructuras de decisiones también nos sirven, como los dije al principio del programa, lo mencioné, a la hora de verificar las variables. Entonces, retomemos el primer ejercicio que hicimos en el programa. ¿Cuál fue? Bueno, el primer ejercicio fue el de calcular el área de un rectángulo. Entonces declarábamos tres variables, una que era el área, otra el largo y el ancho del rectángulo. Entonces decíamos que para poder resolver el problema teníamos que usar una fórmula que era el área es igual a lo largo por el ancho. Pero como ingenieros, como programadores, como muy buenos programadores, tenemos que decirnos, bueno, yo leo las dos variables, pero para yo darle al usuario una consistencia en el programa, yo necesito que el programa funcione de cualquier manera. Y yo me tengo que hacer todas las preguntas que sean necesarias al momento de desarrollar el programa. Porque una de las preguntas sería, ¿qué pasa si el largo es negativo? Si el usuario me introduce un número negativo, ¿qué hago? ¿Le calculo el área a ese número? ¿Qué puedo hacer para que el usuario me dé una variable, un dato positivo y que no sea negativo? O si me da un valor negativo, no tengo que calcularle el área porque no es posible calcular el área. ¿Sí? Sería un error. Entonces, todas esas preguntas tenemos que hacérnoslas al momento de programar. Es decir, ¿qué pasa si el usuario introduce esto? ¿Qué pasa si introduce algo diferente a lo que yo le estoy pidiendo? Bueno, la manera es de verificar las variables mediante las estructuras de decisión. Y como ya hemos aprendido cómo usar las estructuras de decisión, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Después que lea las dos variables, yo puedo decir, bueno, yo puedo utilizar una estructura de decisión y digo, si largo es mayor que 0 y ancho es mayor que 0, yo puedo realizar este programa, esta ejecución. A ver, ¿cómo es esto? Bueno, esto parte de la pregunta que hice de
¿Qué pasa si el usuario me da un número negativo? Bueno, entonces, esta condición y va a ser verdadera siempre y cuando las dos sean positivas o las dos sean mayores que 0. Fíjense que si en algún momento pues, largo es menor que 0, pero ancho es mayor que 0, esto me va a dar falso y verdadero es falso, él no va a entrar. La única manera para que entre a calcular el área es que ambas sean mayores que 0 y eso me lo permite el i. El i me permite verificar que las dos condiciones se cumplan, las dos. Con el o puede ser cualquiera de las dos. Entonces, si las dos son positivas, calcula el área. Si no, le digo al usuario, error en los datos suministrados. Y termino el programa. Es decir, no puedo calcular el área porque me diste unos números negativos y eso no lo puedo hacer. Entonces, si compilamos el programa, vamos a verificar lo que hace. Entonces, acá me está pidiendo un número, pues vamos a ponerle 2.3 y le ponemos menos 1.2. Y fíjate, error en los datos suministrados. ¿Por qué? Porque introduje un número negativo y de esta manera el programa no me va a permitir calcularle el área con una longitud negativa. Pero si yo pongo los dos negativos, me va a calcular el área. En este caso me la calculó, pero no le pusimos que la mostrara en pantalla, no la mostró. Entonces, acá lo que hacemos es mostrar en pantalla, ¿verdad? La variable área. Y así de esta manera estaríamos mostrando el cálculo que nos realiza el programa. Entonces veamos que esto ahora sí nos muestra el área en pantalla. Si ponemos 5 y 6, 6 por 5 es 30. Fíjate que ahí nos está mostrando 30. Entonces, una cosa que les quiero comentar es, por ejemplo, cuando vamos a utilizar ciclos o estructuras de decisión, si vamos a utilizar solamente una línea, no se recomienda ponerle llaves a la estructura. Se recomienda ponerle llaves cuando son más de una línea. Por ejemplo, en este caso tengo que hacer dos operaciones, calcular el área y mostrarla en pantalla. Para esto necesito cerrarlo entre llaves. Pero si solamente voy a mostrar algo en pantalla o solamente voy a hacer una multiplicación o una suma, no necesariamente tengo que poner las llaves. Entonces, esto se los quería explicar para que lo tuvieran claro y no se confundieran. Entonces, ya vimos que esto funciona. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero no terminar el programa, sino decirle al usuario, bueno, introdujiste un número que no acepto, que no se puede operar, pero vuelve a introducir otro? Bueno, eso lo podemos hacer con las estructuras de repetición, que son las que veremos en los siguientes capítulos. Con estas, hasta ahorita podemos hacer esto, porque yo aquí pudiera volver otra vez a leer, pero ¿y si me vuelve otra vez a poner un número negativo? Y vuelvo a verificar y vuelve a meter otro número negativo. Entonces tendríamos que hacer infinitos de ciclos para siempre verificar que no me introduzca números negativos. Mientras que eso, con una estructura de repetición, se hace muy simple. Y los enseñaré más adelante, en su debido momento. Entonces vamos a ver qué más podemos encontrar en las diapositivas para poder en pantalla
Fíjate que acá teníamos el ejercicio que hicimos, lo tenemos acá resuelto. Estructuras de decisión doble son las que, como ya explicamos, las que tienen dos o más. Bueno, las dobles tienen dos condiciones y las múltiples tienen múltiples condiciones. Entonces, la estructura de decisión doble permite elegir entre dos acciones o alternativas posibles en función del cumplimiento de una o de la otra. Si el resultado del evaluar es cierto, se ejecutará un determinado grupo de sentencias. Si el resultado de evaluar es falso, se ejecutarán otras sentencias, como ya lo explicamos. ¿Sí? Acá hay varios ejercicios resueltos, inclusive ya está el código hecho. Lo que tienen es que llevarlos al computador. Tenemos la estructura de decisión múltiple. Acá tenemos el switch, que lo explicaremos en otro video. Como un caso a la estructura múltiple, acá lo tienen en pantalla, que normalmente cuando se trabaja con estructuras de decisión múltiple se utiliza es el switch, este que ven acá en pantalla, ¿sí? Que lo que hace es lo mismo que las estructuras de decisión múltiple. A mí en lo personal me gusta trabajar con las estructuras de decisión múltiple. No uso mucho el switch. A muchos le tiende a confundir el switch. No es que sea muy complejo, sino es que hay que tener ciertas referencias para poder usarlo. Entonces es un poquito más tedioso, pero cuando se practica, cuando se lleva a la práctica, pues tiende a ser más fácil. Pero yo en lo personal utilizo son las estructuras de decisión múltiple cuando lo requiere el programa. Entonces acá tenemos resumen. En resumen podríamos decir estructura de decisión simple, doble. Entonces acá ya hablamos de lo que son las estructuras anidadas. Las estructuras de decisión anidadas lo que nos permiten es utilizar estructuras de decisión dentro de otra estructura de decisión. Por ejemplo, si yo aquí lo que quiero es, dentro de esta estructura de decisión, si se cumple, yo calculo el área y pregunto si el área es mayor que 10, digo, bueno, publico el área y puedo decir área, el área es mayor a 10 y le ponemos al igual y mostramos el área. Yo esto lo puedo hacer dentro de una estructura de decisión, puedo meter otra y otra y otra y así sucesivamente. Puedo utilizar múltiples o muchas estructuras de decisión dentro de otras y su término va a ser desde la última estructura de decisión más adentro que encuentre. Cuando termine esa última es que continúa la siguiente y la siguiente y la siguiente. Es como un proceso de devolución, ¿sí? De retroceso a las últimas estructuras de decisión que yo fui anidando. Por ejemplo, en este caso muestro, por ejemplo, área igual a 10. Si es mayor a 10, mayor, por ejemplo, podemos poner aquí mayor o igual a 10. Acá cerramos el paréntesis. Y acá podemos poner otra estructura de decisión. Por ejemplo, si el área
es igual a 10, acá podemos poner, si el área es igual a 10, entonces le decimos al usuario, el área es igual a 10. Y si no, le decimos que el área es mayor a 10. Fíjate que esto todo está dentro de una sola estructura de decisión. Yo voy a ejecutar este código. Si se cumple esta primera condición, dentro calculo el área. Si se cumple esta condición, hago esto. Entonces, la manera para regresarme es desde la última estructura, o la estructura de decisión es que esté de último. ¿Cómo es? Bueno, él viene, o para aquí, área es igual a 10, sí. Ah, bueno, el área es igual a 10, si no, es mayor a 10. Rompe esta sentencia, este ciclo, y continúa en este. Y termina, como no hay más sentencia, rompe esta sentencia y se va a la otra. Como no hay más sentencia y entro aquí, siga la ejecución del programa. Como no hay más sentencia, termina el programa. Entonces va desde la última hasta la primera donde empecé. ¿Sí? Entonces esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, aquí podríamos poner otra. Si no, si el área no es mayor o igual a 10, podemos decirle al usuario el área es menor que 10 y le decimos el valor del área. ¿Ven? Entonces estamos teniendo estructuras de decisión anidadas, unas dentro de otras. ¿Sí? Y lo que se van haciendo es rompiendo con una por una. Se van rompiendo dentro del programa hasta llegar a la primera que entré, que es esta en este caso. Y así sucesivamente con otra. Entonces, este tema es importantísimo que lo tengan claro. Cómo funcionan las estructuras de decisión. Las condiciones pueden ser múltiples, dobles, simples. Hay muchas maneras y aquí pueden haber infinidades. Inclusive para trabajo, para proyectos más grandes, se van a dar cuenta que las condiciones van a ser muchísimas. Por ejemplo, yo estuve resolviendo el juego de el ahorcado y el ¿Quién quiere ser millonario? Lo trabajé con C++ y librerías gráficas. Y las condiciones para hacer esos programas son múltiples. Si esto y esto, o esto y esto y esto y esto y esto se cumple, tengo que hacer tal cosa. Porque una cosa va a depender de múltiples decisiones. Y eso es lo que hay que tener en claro. Y utilizar los paréntesis. Si yo voy a utilizar muchas decisiones, tengo que agruparlas. ¿Sí? Como lo expliqué al principio del video, mediante los paréntesis las agrupo y voy agrupando y voy viendo si es I o es O y cómo funcionan para poder encajar bien el proyecto. Entonces, hasta aquí la explicación del capítulo de hoy. Espero haberles ayudado, espero que hayan entendido, de verdad. Si tienen alguna duda, por favor dejarla en la caja de los comentarios, que con
gusto les estaré respondiendo. A los que no se han suscrito al canal, espero que se suscriban y activen la campanita para poder recibir notificaciones cuando suba los otros videos correspondientes a este curso, y para así estar al día con los videos. Entonces nos vemos en el siguiente video y espero le haya servido de gran ayuda.